El cuchillo brilló bajo la luz blanca del matadero. El joven gritó, pero su voz se perdió en el eco metálico de la sala vacía. El filo descendió y la sangre corrió como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Ese día, la empresa Bencosme dejó de ser un negocio para convertirse en una fábrica de sombras. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. En la árida región este de la República Dominicana, a mediados de los años 80, vivía la familia Bencosme. Eran gente sencilla, marcada por la pobreza. Sus días estaban llenos de carencias, de silencios pesados y de la incertidumbre de no saber qué comer al día siguiente. El nacimiento de un hijo trajo consigo una chispa de esperanza. El padre, buscando cómo sobrevivir, comenzó a vender los pocos animales que criaba. Lo que empezó como un acto desesperado resultó ser un negocio inesperadamente rentable. Vendió toda la carne y por primera vez el dinero pareció fluir hacia aquel hogar castigado por la miseria. Con los años, aquel pequeño negocio se transformó en una carnicería y para 1985 ya eran dueños de una empresa procesadora de carne que abastecía a toda la región e incluso exportaba a otros países. Pero en medio de ese ascenso había algo inquietante. El niño creció presenciando día tras día la matanza de animales. Observaba con ojos fijos y respiración contenida cómo los cuchillos brillaban y la sangre teñía el suelo, y en su interior algo se estaba gestando. El padre quería que estudiara, que se preparara para la parte administrativa del negocio, pero él rechazaba esa idea. No le interesaban los números, ni las oficinas, ni los trajes. Él prefería el matadero, prefería estar al lado de los hombres que descargaban golpes, degollaban reses y hundían cuchillas en la carne viva. Allí encontraba su lugar. Allí se sentía pleno. Lo que nadie sabía es que aquel joven no solo se fascinaba con la destreza del trabajo pesado, sino con la muerte misma. Había algo oscuro que se despertaba en él cada vez que veía cómo la vida se apagaba en los ojos de un animal. Con el paso del tiempo, aquel muchacho se convirtió en un hombre fuerte, endurecido por los años en el matadero. Ya no era solo un observador. Él mismo se encargaba de degollar, desollar y trocear. Cada jornada, el filo del cuchillo se volvía una prolongación de su propia mano y cada vez que la sangre manaba, sentía un cosquilleo oscuro recorrerle el cuerpo. Pero hubo un año en que las ventas cayeron. Los corrales quedaron casi vacíos. El olor a hierro de la sangre comenzó a desvanecerse de los pasillos de la empresa. El silencio se hizo pesado, insoportable. Para los demás era un simple mal momento económico. Para él era un tormento. El hombre no podía dormir. Se revolvía en la cama, con los ojos abiertos en la penumbra, oyendo en su cabeza los ecos de los mugidos, el chirrido de las poleas, los golpes de hacha. Pero todo estaba ausente. Era como si lo hubieran privado de su única droga. Comenzó a aislarse. Caminaba por la carnicería apagada, pasaba los dedos por las mesas vacías, se detenía en la sala donde antes colgaban las reses e imaginaba que los ganchos aún se mecían con cuerpos ensangrentados. A veces se quedaba quieto mirando a los trabajadores que aún quedaban. Los seguía con la mirada. Largo, demasiado largo.
hasta que alguno incomodado desviaba la vista. No lo hacía por casualidad. En su mente germinaba una idea prohibida, innombrable. Un hombre también sangra. Un hombre también se desangra igual que un animal. Los pensamientos lo atormentaban. Al principio intentó rechazarlos. Se decía a sí mismo que eran disparates, pero cuanto más los negaba, más intensos se volvían, y entonces empezó a probarse. Un día, degolló un cerdo con una violencia innecesaria, disfrutando del temblor de su cuerpo más de lo normal. Otro día, levantó un cuchillo en dirección a un compañero, a modo de juego, y al ver su gesto de miedo, sintió una punzada de placer, casi imposible de disimular. Los demás lo notaban distinto, más callado, más sombrío, más ansioso, pero nadie podía imaginar lo que realmente ocurría dentro de él. Hasta que llegó aquella noche. Se ofreció a terminar un trabajo especial en la parte baja del matadero y pidió que uno de los empleados se quedara con él. El elegido dudó, pero aceptó. Pensó que sería una jornada larga, quizá tediosa. No sabía que estaba entrando en el centro de un ritual oscuro que apenas comenzaba. La carnicería estaba casi vacía aquella noche. Solo las lámparas amarillentas iluminaban el pasillo metálico del matadero. El zumbido eléctrico era lo único que rompía el silencio. El empleado, un hombre joven, miraba alrededor con nerviosismo. «¿Y qué es lo que vamos a hacer?», preguntó, intentando sonar casual, aunque su voz delataba cierta incomodidad. El Bencosme hijo lo miró fijamente, con esa calma extraña que lo caracterizaba. «Un trabajo especial», respondió en voz baja. Le indicó que lo acompañara al sótano. Bajaron por las escaleras de hierro, cuyos peldaños resonaban en la oscuridad como tambores metálicos. El aire allí abajo era más denso, impregnado de grasa vieja y óxido. El joven esperaba encontrar cajas, algún inventario pendiente, pero el lugar estaba vacío. Solo una carretilla apoyada en una esquina y un cuchillo recién afilado sobre la mesa de acero. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué vamos a hacer aquí?», volvió a preguntar, esta vez con un tono más nervioso. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a pasar su mano lentamente por el filo del cuchillo, como quien acaricia algo precioso. Sus ojos no se apartaban del acero. Entonces dio un paso hacia él. La tensión en el aire era insoportable. El joven retrocedió un poco, intentando reír para romper el ambiente. «Hermano, estás raro hoy». Pero ya no hubo más palabras. En un movimiento brusco y decidido, lo sujetó por la nuca y lo estampó contra la mesa. El ruido metálico resonó en todo el sótano. El grito del muchacho fue ahogado por la fuerza de la mano que lo mantenía inmóvil. El cuchillo descendió. El filo cortó la piel como si fuera tela húmeda, y en ese instante él lo sintió. Ese cosquilleo, ese placer intenso, mucho más poderoso que cualquier animal degollado. Los ojos del joven se abrieron de par en par, llenos de terror, hasta que la vida comenzó a escaparse. El silencio volvió a reinar, roto solo por el goteo constante de la sangre que caía sobre el suelo de cemento. Un silencio denso, casi solemne. El asesino respiraba agitado, con las manos manchadas y los ojos brillando con un éxtasis enfermizo. En ese momento,
comprendió que había encontrado lo que siempre buscaba, lo que ninguna res le había dado jamás. Sonrió y en su mente supo que no sería la última vez. El cuerpo quedó tendido sobre la mesa de acero, inmóvil, con la piel aún tibia y la sangre corriendo hacia el suelo en pequeños riachuelos oscuros. Él respiraba con fuerza, el cuchillo todavía firme en su mano, el corazón latiendo como un tambor dentro de su pecho. El éxtasis lo había embriagado unos minutos, pero pronto se esfumó y en su lugar apareció un miedo diferente. No miedo al pecado, no miedo a Dios ni a la justicia, sino miedo a ser descubierto. El cadáver era demasiado evidente, la sangre demasiado real. Se quedó de pie, mirando la escena, analizando con calma enfermiza cómo resolverlo. ¿Qué hago ahora? Sabía que gritar o pedir ayuda era imposible. No había marcha atrás. Tenía que deshacerse del cuerpo. Subió lentamente las escaleras del sótano. Cada paso sonaba hueco, metálico, como si el eco lo persiguiera. Afuera, la carnicería estaba desierta. Solo quedaba la oscuridad del patio trasero. Allí encontró la carretilla de carga. Se acercó a ella, la tomó con ambas manos y sin prisa bajó otra vez al sótano. El olor a hierro lo golpeó en el rostro. Con un esfuerzo casi ritual, levantó el cuerpo del empleado y lo acomodó dentro de la carretilla, como si fuera un animal más, un simple trozo de carne. El cadáver se dobló torpemente, los brazos colgando hacia el suelo. El hombre respiró hondo y comenzó a empujar. Las ruedas de hierro chirriaban sobre el cemento, marcando un camino sonoro que retumbaba en la noche. Lo condujo hacia la parte trasera de la empresa. Allí, detrás del matadero principal, había una construcción metálica, una especie de nave olvidada, donde funcionaba el viejo cooker, un enorme horno industrial usado para procesar desechos animales. Ese lugar, apartado y oculto, se convertiría en el escenario de su secreto. Miró alrededor. Nadie lo seguía. Nadie lo había visto. Con calma, abrió las puertas oxidadas del local. El aire caliente y aceitoso del cooker lo envolvió de inmediato, mezclado con el eco de recuerdos de matanzas pasadas. Allí arrastró el cuerpo fuera de la carretilla. El golpe seco contra el suelo metálico retumbó en toda la nave. Sin decir palabra, sin pestañear, comenzó el ritual de desaparecer los restos, como si no fuera un hombre, sino una res más. El miedo inicial se desvanecía con cada movimiento y en su lugar regresaba. Esa sensación oscura, esa satisfacción adictiva. Ahora lo sabía con certeza. No era solo el acto de matar, era todo. El dominio, el silencio, el secreto y el poder de hacer desaparecer a alguien como si nunca hubiera existido. El matadero volvía a estar silencioso aquella tarde. La mayoría de empleados ya se había marchado y él, con la misma excusa de siempre, invitó a uno de sus trabajadores a quedarse. «Hay un trabajo especial que hacer», dijo con voz firme. El hombre, más corpulento que otros, aceptó sin sospechar, pero en cuanto se dio cuenta de que no había cajas que mover, ni carne que procesar, frunció el ceño.
¿Qué es lo que hay que hacer exactamente?, preguntó desconfiado. El asesino no contestó. Solo cerró la puerta de la nave con un estruendo metálico. El sonido seco del candado resonó como una sentencia. El trabajador se tensó. «Oye, ¿qué haces?». La respuesta fue un paso hacia él, cuchillo en mano. El hombre reaccionó rápido. Era fuerte, casi de su tamaño, y no iba a dejarse vencer tan fácilmente. Se lanzó hacia adelante, empujándolo contra la mesa de acero. El choque hizo vibrar toda la estructura. Por un instante, parecía que podría resistir. Pero el asesino tenía algo que su víctima no: la frialdad de quien había ensayado ese momento en su mente 1000 veces. Lucharon entre los pasillos. El aire se llenó de gritos, golpes secos y el rechinar de botas en el cemento. El trabajador logró zafarse y corrió desesperado hacia la puerta, solo para descubrir que estaba cerrada con llave. Intentó forzarla, golpeándola con el hombro, con los puños, pero era inútil. La empresa se había convertido en una trampa perfecta. El asesino avanzaba con calma, cuchillo en mano, respirando fuerte. «No vas a salir de aquí», murmuró con un tono que helaba la sangre. El hombre corrió hacia un rincón, tratando de esconderse detrás de unas tarimas de madera. El silencio era sofocante. Solo se escuchaba el goteo de agua desde una tubería. El asesino caminaba despacio, arrastrando la hoja del cuchillo contra el acero de una mesa, dejando que el chirrido metálico llenara el aire. El trabajador contenía la respiración. Sus ojos buscaban una salida imposible. De pronto, un ruido. La carretilla chirrió al ser movida. El eco retumbó en la sala. El asesino sabía dónde estaba. El ataque final fue brutal. Lo tomó por el cuello, lo estampó contra el suelo y, pese a la fuerza de la víctima, la hoja encontró carne. El grito desgarrador se apagó rápido, ahogado por la sangre. Cuando todo quedó en silencio, el cuerpo yacía inmóvil, los ojos abiertos en un último gesto de terror. El asesino, empapado de sudor y con el pecho agitado, arrastró el cadáver hacia la carretilla. El ritual se repitió. El camino hacia el cúker, el chirrido de las ruedas, el golpe seco en la nave trasera y el fuego que devoraba todo rastro. Cada paso reforzaba su dominio, su adicción. No importaba que hubiera sido difícil, que la víctima hubiera peleado. Al contrario, esa resistencia solo había hecho el placer mucho más intenso. Un día el padre lo convidó a cerrar un negocio hacia el sur del país, donde uno de los más grandes ganaderos de la zona. El sol abrazaba la carretera del sur cuando el padre y su hijo llegaron a la finca del ganadero. El polvo se levantaba con cada paso y el mugido lejano de las reses se mezclaba con el chirrido de un molino oxidado. Era un lugar amplio, aislado, donde el silencio parecía tener vida propia. El ganadero no estaba, había salido al pueblo por un asunto urgente. «Voy a buscarlo», dijo el padre. «Tú quédate aquí». Y partió, dejando a su hijo solo con la esposa y con el muchacho de 27 años. El hijo de los Ben Cosme permaneció callado, observando. Sus ojos no veían la finca, ni el ganado, ni el negocio que habían ido a cerrar. Veían vulnerabilidad, veían dos presas.
y en su interior un cosquilleo enfermizo empezó a crecer. Con voz tranquila, casi amable, le dijo al joven: «Ven, acompáñame al granero. Quiero mostrarte algo». El muchacho aceptó sin sospechar. El granero era enorme, con pacas de hierba apiladas hasta el techo. El aire estaba cargado de polvo. La luz entraba apenas por rendijas que dibujaban líneas en la penumbra. Allí, el asesino sacó su cuchillo. El brillo del acero rompió la penumbra. El joven retrocedió, con el ceño fruncido. ¿Qué haces? La respuesta fue el silencio. Un silencio que pesaba como plomo. El muchacho corrió, se ocultó detrás de las pacas. Su respiración era un tambor desbocado. El asesino avanzaba con calma, arrastrando la hoja contra la madera. El chirrido metálico resonaba como una sentencia. No era un ataque impulsivo, era una cacería. El joven intentó moverse, pero lo alcanzó. El filo encontró carne y el grito se apagó rápido, ahogado por el polvo del granero y por la soledad del campo. El asesino salió con la misma calma con la que había entrado. Su respiración era serena, pero sus manos, su camisa, lo traicionaban. Estaban manchadas de sangre y pequeñas gotas caían al suelo con cada paso. La madre lo esperaba en la entrada. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con naturalidad, sin sospecha aún. Él respondió con una calma gélida. «Se quedó atrás». Ella lo miró, primero a los ojos, después bajó la vista y lo vio. Las manchas, las gotas cayendo desde sus dedos, resbalando por la tela, dibujando un rastro oscuro en el piso. En ese instante lo entendió todo. El mundo se le vino abajo. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos al rostro. Corrió hacia la casa, empujó la puerta y se encerró en su habitación. El corazón le latía tan fuerte que parecía retumbar en las paredes de madera. Arrastró un mueble contra la puerta, temblando, con lágrimas en los ojos. Los pasos de él resonaban en el pasillo, lentos, seguros. Cada crujido de la madera bajo su peso era un golpe de terror. La mujer rezaba en susurros, mientras las manos del asesino empujaban la puerta con fuerza. El marco crujió, las bisagras chirriaron, y cuando la puerta cedió, la oscuridad se tragó el resto. A la hora, el padre del asesino regresó a la finca, pero sin el ganadero. No lo había encontrado, pese a la larga espera. «¿Dónde está la señora Rodríguez?», preguntó. «Salieron ambos a caballo, dejándome aquí a la espera de ustedes», respondió con su calma acostumbrada. «Son muy extrañas esas personas», murmuró, antes de marcharse a casa sin resolver lo del negocio. Y así continuó con su vida de cazador. El asesino repitió su ritual varias veces más. Escogía siempre a un hombre. Lo convencía de quedarse con la excusa del trabajo especial. Y nunca más se volvía a saber de él. No todos los crímenes fueron tan fáciles. Algunos ofrecieron resistencia, otros fueron más sumisos. Pero al final, el resultado era el mismo. Una carretilla, el camino hacia el Cúquer y el fuego devorando toda evidencia. Al principio, nadie lo relacionó. Los desaparecidos eran hombres humildes, jornaleros,
trabajadores de paso. Era común que dejaran el empleo de un día para otro, buscando mejores oportunidades en otra provincia. Pero pronto la comunidad comenzó a murmurar. Demasiadas ausencias, demasiadas historias inconclusas. En los colmados y en las calles de tierra, la gente comentaba en voz baja: ese que entró a trabajar en la empresa, nunca más lo vimos. Aquí está pasando algo raro. Los rumores se extendieron como pólvora. La empresa Bencosme, que antes era símbolo de prosperidad, ahora era vista con desconfianza. Los padres ya no querían que sus hijos trabajaran allí. Los pocos empleados que quedaban empezaron a sentirse nerviosos, evitando quedarse hasta tarde, temiendo ser los siguientes en desaparecer. El miedo calaba profundo. El matadero ya no olía solo a sangre animal, sino al pánico contenido de quienes sabían que algo oscuro se ocultaba tras sus paredes. Las autoridades, presionadas por la comunidad, comenzaron una investigación. Pero era 1985 en un rincón rural de la República Dominicana. La policía carecía de recursos, de métodos y a veces hasta de interés. Las desapariciones se archivaban como abandono voluntario del trabajo. Los familiares eran dejados con excusas vagas. Los oficiales hicieron visitas esporádicas a la empresa, revisaban superficialmente, preguntaban con desgano. El asesino los recibía con calma, con su misma expresión inexpresiva, mostrando las instalaciones limpias, ordenadas, como si nada ocurriera, y ellos se marchaban sin descubrir nada. La comunidad, sin embargo, no dejaba de hablar. El rumor se había vuelto certeza. Allí dentro está pasando algo terrible. Quien entra a esa empresa no sale. Y aunque nadie tenía pruebas, el miedo ya había hecho su trabajo. La empresa Bencosme se convirtió en un lugar maldito. Los rumores crecieron tanto que ya no pudieron ignorarse. Tras la presión de la comunidad, la policía se vio obligada a realizar una inspección profunda en la empresa Bencosme. Esta vez no bastaron las excusas ni las visitas superficiales. Recorrieron cada rincón, revisaron los talleres, los pasillos, los depósitos, y allí, entre manchas que parecían imposibles de limpiar, encontraron cosas que no podían pasar desapercibidas: botas manchadas, jirones de ropa, pedazos de tela endurecidos por la sangre y un rastro extraño de cal y de limón usados para ocultar olores. La evidencia no era concluyente, pero era suficiente para sembrar horror. La comunidad, indignada, exigió el cierre inmediato de la empresa. Una madrugada, antes de que amaneciera, la familia Bencosme comprendió que todo estaba perdido. No podían proteger más a su hijo. Lo despertaron apresuradamente, le dieron unas pocas indicaciones y lo ayudaron a huir. Desapareció para siempre. La fábrica fue clausurada. Sus portones quedaron sellados. La gente evitaba pasar frente a ella como si se tratara de una tumba gigante. Con el tiempo, el lugar quedó abandonado, como una cicatriz en medio de la comunidad. Nunca encontraron al hijo. Nunca hubo juicio, ni sentencia, ni cárcel. El caso quedó en la penumbra, como tantos otros de aquella época. Lo único que quedó fue el recuerdo y la certeza inquietante de que aquel hombre, adicto a la sangre y al poder de matar, pudo haber seguido caminando libre en cualquier parte. Hasta hoy, los más viejos de la región
recuerdan la historia y repiten la misma frase con un escalofrío en la voz. En esa empresa maldita entraba gente que nunca más volvía a salir.